Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Araceli, ¿qué tal? Buenas noches. Marinita, ¿cómo estás? Ángeles, qué gusto saludarte. Martínez. Georgette, buenas noches. Alejandra García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Qué tal, Leo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar. Berta, qué bueno que te conectas porque te es difícil venir y de esta manera hacerlo. Sí, Leo, qué gusto saludarte también. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te pedimos, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria nos fortalezcas a todos, Señor, a los que escuchemos esta transmisión, Señor, ya sea ahorita o más tarde, como lo hacen algunos, pero que seamos edificados, Padre. Yo te ruego, Padre, que sea tu precioso Espíritu, que nos hable a cada uno de nosotros, porque tu Espíritu escudriña aún las cosas profundas tuyas, Señor, y nos las da a conocer, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Por eso sabemos que estamos en la verdad, porque tu Espíritu nos revela la verdad, Señor. Nos revela que somos hijos de Dios. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bere, ¿qué tal? Pati, ¿cómo estás? Pati Castañeda, ya te extrañamos el domingo, ¿sí? Así es que qué gusto que te conectes. Igual todos los que están. Katy Camarillo, buenas noches. Hola, Bernardo, buenas noches, ¿cómo estás? Pati Briceño, qué gusto de saludarte. Amén, Bere, gracias, Bere. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a iniciar. Fíjense que quiero compartirles algo que nos dio el Señor ayer en el grupo de varones. O sea, yo sé que el grupo de varones Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. El grupo de varones, pues no lo transmitimos, así acordamos para que fuera presencial y vinieran. Y bueno, sí tuvimos una buena audiencia, pero yo siento ahorita que es un tema muy bueno el que Dios nos reveló al día de anoche, ¿no? Así es que abre tu Biblia ahí en Primera de Pedro 3. Dice Primera de Pedro 3:7. Y dice: vosotros, maridos, igualmente vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y dice aquí: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, quiere decir que si el marido no trata bien a la esposa, entonces sus oraciones tienen estorbo, ¿sí? Y al hablar de estorbo, estamos hablando de algo que entorpece que tu oración llegue a Dios, ¿no? Entonces decíamos, a ver, ¿qué es lo que hace que mis oraciones tengan estorbo? Conforme a este versículo, bueno, pues es para las esposas, pero para todos los cristianos. El punto es para todos los cristianos que
¿Qué impide que mis oraciones lleguen bien a Dios? O sea, ¿qué impide que mi oración llegue a Dios? Recordemos una cosa muy importante. Cuando el hombre pecó, ¿sí?, en ese momento quedó separado de Dios. Quedó separado de Dios, es decir, dejó de tener comunión con Dios. Y veamos esa comunión que tenía ahí, la vemos en Génesis. Mira, vamos aquí a Génesis 3, dice Génesis 3, ya cuando habían pecado, dice 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿En dónde puso Dios al hombre? En el huerto. ¿Sí? Yareli, ¿qué tal? Buenas noches. En el huerto puso Dios al hombre y Dios se paseaba en el huerto. Entonces quiere decir que él tenía comunión con Dios. Y dice, y oyeron la voz de Jehová, de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Qué impresionante. ¿A qué hora se paseaba Dios? Exactamente cuando hay luz, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Es decir, en ese momento ellos sabían que le habían fallado a Dios. Y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Ellos podían tener comunión con Dios, hablar con Dios, ¿sí? Pero ellos mismos sabían que habían hecho lo incorrecto y no podían tener esa comunión con Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Pecó. Y eso hizo que fue suficiente, que dice en Génesis 3, 23, ¿sí? Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, Dios en ese momento se separó del hombre. Y al separarse del hombre, en ese momento ya no hubo comunión con él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que se separaran de Dios? El pecado. El pecado te separa de Dios. ¿Qué puede pasar en mi vida si en tu vida y en mi vida, cuando pierdo yo y tú comunión con Dios? Cuando pecamos. Cuando pecamos tú y yo, entonces dejamos de tener comunión con Dios, ¿sí? El pecado nos lleva a muerte, ya lo sabemos, el hombre pecó y murió, ¿sí? Recordemos lo que dice aquí en el libro de Santiago, ¿sí? Vamos aquí al libro de Santiago. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, el pecado es el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de lo que tenemos en la carne, que es el mal, el pecado que nos hace morir, el mal, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido ese mal, la concupiscencia que después de ha concebido da luz ¿a qué? Al pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué tal, Lucía? Y el pecado siendo consumado da luz ¿a la qué? A la muerte. Y recordemos, la muerte no es dejar de existir. La muerte no es dejar de existir. La muerte es la separación con Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un ser eterno.
Tú eres un ser que tienes espíritu y tienes alma y eres eterno. Mira, vamos aquí a Mateo 10, ¿sí? En Mateo 10 vamos a ver nuestra parte eterna, o como nos dice el Señor, ¿sí? En Mateo 10, 28 dice, no temas a los que matan el cuerpo. O sea, no te preocupes que te lleguen a matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En alma no la pueden matar. Temer más bien, tenle temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que puede destruir el alma en el infierno. Entonces, a ver, nadie puede destruir tu alma. O sea, a ver, quiero ser claro. Tu alma es eterna, pero ¿se va al Hades o se va con Dios? Que nuestra meta es salvar el alma, ¿sí? Así es que teme, fíjate, el espíritu que tienes, el espíritu que ya tienes ahorita, ya es eterno. Y ese espíritu, si ya recibió a Cristo, es un espíritu nuevo, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que tú anduvieses en ellas. Entonces tú ya tienes algo santificado. Por eso cuando tú dejas el cuerpo cristiano, tú eres un cristiano. Como cristiano, cuando dejes el cuerpo, entonces tu espíritu va con Dios, porque está santificado tu espíritu. Tu alma se va a dormir a esperar el tribunal de Cristo, ¿sí? Y tu carne se destruye, porque tu propia alma está esperando ser revestida de una habitación celestial para poder ir al cielo también, ¿sí? Entonces, tú y yo, nuestra meta es llegar al cielo. Pero aquí está el punto. ¿Cuándo mis oraciones tienen estorbo? Cuando yo hago el mal. Porque cuando yo hago el mal, estoy en pecado. Mira, regresa. ¿Qué es pecado? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios que es. ¿Cuál es el pecado? ¿Sí? Vamos aquí al libro de Santiago. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es un pecado. Entonces vamos a pensar, a ver, entonces ¿no hay pecados chiquitos y pecados grandotes? No, para Dios todos son iguales. ¿Cuántos pecados cometió Adán? Uno, mira, vamos aquí al libro de Romanos 5, ¿sí? Y veamos el pecado que cometió este hombre, el cual pasó a todos nosotros ese pecado, porque todos veníamos en Adán, todos veníamos en los lomos de Adán. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado, ¿y cómo se cometió el pecado? Se hizo el mal y se cometió pecado, y al haber pecado hay muerte. ¿Y qué es muerte? Separación con Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado que entró, la muerte. Recuérdate que el pecado te lleva a muerte. Así dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, lo impresionante es, si sabes hacer el bien y haces, aquel que sabe hacer el bien, y no lo hace, le es pecado. Por eso en el versículo que comenzábamos hace un momento, dice, si yo trato mal a mi esposa, es decir, si no la trato como vaso más frágil, no estoy haciendo lo bueno, estoy haciendo algo malo, porque Dios me dice que la trate como vaso más frágil, como coheredera de la gracia, ¿sí? Entonces Dios me está mandando decir,
tú tienes que hacerle el bien a tu mujer, ¿sí? Y si no se lo haces, entonces le estás haciendo el mal. Y si le estás haciendo el mal, entonces es pecado. Y el pecado te lleva a muerte. Y yo te digo, trátala como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Entonces, ¿qué detiene la comunión con Dios? El pecado. Y entonces me estoy refiriendo ya no más solamente al tema del trato a la esposa, me estoy refiriendo con toda la gente. Yo tengo que andar haciendo el bien siempre. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque al estar haciendo el bien siempre, entonces tenemos comunión con Dios, ¿sí? Mira, recuerda aquí, primera de Juan, recuerda que el mal, ¿sí? Es el pecado, ¿no? Es la tiniebla, el hacer el mal es tinieblas, son tinieblas, ¿sí? Dice aquí primera de Juan 5, 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que oímos del Señor Jesucristo. Y les anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna ¿qué? Tiniebla. Es decir, no hay ningún mal en Dios. No hay ninguna tiniebla en Él. Así es que dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Dios y hacemos el mal, o sea, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que tengo comunión con Él, ¿sí? Si yo digo que tengo comunión con Él y yo estoy haciendo el mal, entonces estoy separado de Dios. Mis oraciones no van a llegar. ¿Qué diferencia hay entre Adán y tú? Adán, cuando pecó, murió y quedó separado de Dios. ¿Qué diferencia tendrás tú con Adán? Ninguna. Si tú haces el mal, en ese momento estás pecando. El pecado te lleva a muerte. Y al estar muerto, ¿sí? En ese momento tu muerte consiste en que dejaste de tener comunión con Dios. Mira, recuerdo un hermano que sí me dejó así plasmado cuando yo me enteré que yo le dije, hiciste muy mal en haberle sido infiel a tu esposa, ¿no? O sea, hiciste mal, y dices, sí, le hice mal y todo. Y le dije, y pues pídele perdón a Dios para que vuelvas a tener comunión con Él. No, dice, la comunión nunca la perdí. Nunca perdí la comunión con Dios. Dije, espérame. Yo dije entre mí, ¿cómo que tu comunión no se interrumpió? O sea, no es posible que me digas que cuando estabas siendo infiel, tú seguías en comunión con Dios. Si aquí simplemente cuando está diciendo el Señor, si no tratas a tu esposa como vaso más frágil, entonces tus oraciones tienen estorbo. ¿Sí? Dice el versículo, trátala como vaso más frágil. O sea, hazle el bien para que entonces cuando tú ores tengas comunión con Dios. Entonces, la comunión con Dios yo la logro cuando estoy bien con toda la gente. Recuerda que nuestra meta es amar al prójimo. Amar al prójimo. Si dice, aquí está, versículo 7, dice, bueno, voy a leer otra vez el 6, primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, o sea, estamos haciendo el mal, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Dios está en luz, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, con todos los hermanos. Amén. Y no me quiero referir nomás a los hermanos, me quiero referir también a la comunión, a la comunión con los del mundo. O sea,
No se trata de que les dejes de hablar ni nada, pero tienes que amarlos, ¿no? O sea que tú no puedes llevarte mal con nadie, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, es decir, si andamos haciendo el bien como Él siempre está haciendo el bien, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, vamos a pensar, entonces está diciendo, a ver, si yo tengo comunión, entonces no tengo pecado. Pero dice que la sangre de Cristo nos limpia, sí, porque pecamos, mis hermanos. ¿Qué tal, Lolita? ¿Cómo estás? Pecamos, o sea, me refiero, ¿qué significa pecado? Hacer el mal. Si alguno sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Si alguno sabe hacer el bien y no lo hace, ese bien que Dios ya le dijo que hiciera, ¿sí? Si alguno sabe hacer el bien y no lo hace, entonces le es pecado. Y al haber pecado, ¿qué lleva el pecado? El pecado lleva a la muerte. ¿Y qué es muerte? Separación con Dios. O sea, no le temas a aquel que te mata el cuerpo, teme más bien a aquel que puede mandar tu alma al infierno. Porque en el infierno no hay comunión con Dios. Así es que la sangre de Cristo nos limpia si nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Así es que tú y yo sabemos que pecamos. Porque sabemos que a lo mejor en algún momento hiciste el mal, a lo mejor te molestaste con tu cónyuge en la mañana, te molestaste con uno de tus hijos, le hablaste feo, el otro. Luego ve y pídele perdón a Dios para que se restablezca tu comunión. ¿Y de qué le vas a dar perdón? Pues de que no hiciste el bien. ¿Qué tal, Alejandrito? De que no hiciste el bien. Entonces, tú tienes que volver y decir, me arrepiento. Y en cuanto tenga oportunidad, voy a hacer ese bien. Voy a hacer ese bien, Señor. Porque eso es lo que tú me mandas a hacer, ¿no? Y entonces, aquí cuando dice, versículo 9, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si tú confiesas tus pecados, o sea, ya cometiste un pecado. Si tú confiesas tus pecados, ¿sí? O sea, se los confiesas a Dios como un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que tú ya no puedes hacer el mal a nadie. ¿Sí? A nadie le puedes hacer el mal, porque si le haces el mal, en ese momento tú caes en pecado y el pecado te lleva a muerte y la muerte te lleva a separación con Dios. Así es que no decir, bueno, es que el Espíritu Santo está en mí, sí está, pero está contristado. Dice Primera de Tesalonicenses, acuérdate aquí en Primera de Tesalonicenses, que no contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para esa redención, ¿sí? Dice Primera de Tesalonicenses 5, 19, no apagues al Espíritu, no lo apagues. Así es que, ¿cómo lo apago? El Espíritu Santo no se va a salir, eres hijo de Dios. Sí, así es, ángeles, pecado que no es confesado, no es perdonado, ¿sí? ¿Qué tal, Sinuba 27? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu de Dios en ti? Lo apagas. ¿Por qué lo apagas? Porque pecaste. Recuerda que el Espíritu Santo va a escudriñar cuando tú estás orando. Cuando tú estás orando, Él escudriña las cosas profundas de Dios. Era bien importante esto, o sea, cuando tú estás orando, tú estás hablando con Dios en el tercer cielo. El Espíritu Santo está llegando allá y escudriña las cosas profundas de Dios y te las da a conocer, ¿sí?
Dice aquí, 1 Corintios 2. Dice, dice 1 Corintios 2, 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, cuando tú tienes revelación de Dios, es cuando tienes comunión con Él. Dios te revela sabiduría de Él. ¿Y cómo te la revela? Dice, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de algún hombre. O sea, las cosas que Dios tiene para ti, son de Dios para ti. Porque no han subido en ningún hombre. ¿Sí? Ni han subido en corazón de hombre. Son los que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que amamos a Dios? Los que obedecemos sus mandamientos. Y si obedeces sus mandamientos, entonces estás haciendo el bien. Porque la única manera de decirle a Dios que le amas es haciendo sus mandamientos, o sea, guardando sus mandamientos. Así es que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. O sea, Dios, fíjate, ¿quién revela la palabra? Dios. O sea, Dios te revela los misterios de la palabra. Y a través de un mismo versículo te revela miles de cosas. Miles de cosas. Hola, Mini. Te va revelando miles de cosas el Señor, porque tu oración está llegando a Dios. Tu oración está llegando a Dios. Entonces, ¿qué hace que mi oración tenga estorbo? Cuando yo hago el mal, entonces yo en ese momento quedo en pecado. Y el pecado es muerte, y la muerte es separación de Dios. ¿Sí? Entonces, a ver, muchos de nosotros decimos, a ver, sí le hice mal a una persona, pero es que ya me desespero, ya me cansó, ya esta persona no la aguanto y todo, ya ahora sí, ya no le voy a hacer el bien, o sea, lo voy a hacer hasta grosero con él y todo. Pues no, mi hermano. Y dices, y sigo teniendo comunión con Dios, yo le pedí a Dios que trate con esa persona. Pues no, tú tienes que hacerle el bien a esa persona. Porque haciéndole el bien, entonces no estás en pecado. ¿Sí? Así es que, fíjate, cuando tú estás teniendo comunión con Dios, ¿sí? Cuando tú estás teniendo comunión con Dios, es que estás sin pecado. Por eso siempre hemos dicho, cuando estés orando, pide perdón, a veces por los pecados conscientes e inconscientes que cometemos. ¿Cuáles son los pecados? Los males que hacemos. Pide perdón, arrepiéntete, ¿sí? Y entonces la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y entonces tienes comunión con Él. Y cuando tienes comunión con Él, entonces tú estás platicando directamente con Dios. ¿Con quién platicaba Adán cuando el Señor se paseaba en el huerto? O el hombre, pues, el hombre y la mujer. ¿Con quién platicaban? Con Dios. Porque Dios paseaba al aire libre en el huerto. Y entonces tenían comunión con Él. Pero con un solo pecado quedaron fuera. Y ahora la misericordia de Dios, gracias a que Jesucristo nos vino a limpiar de todo pecado, porque tú te arrepentiste de los pecados. Mira, decíamos ayer algo bien importante. Cuando tú y yo, antes de llegar a Cristo, o tú le compartes a un inconverso, le dices que se arrepienta de sus pecados y que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, lo primero que te dice, ¿de cuáles pecados quieres que me arrepiente? Si yo siento que no soy un pecador, yo soy una persona que tengo mi familia, mi esposa, mi familia y todo, y yo pienso que no le hago nada a nadie, o sea, soy una persona, sí tengo mis problemas y todo, y a lo mejor me peleé con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos, pero no le hago mal a nadie. No tienen idea de lo que es el pecado.
Pero cuando tú llegas a Cristo, entonces el Espíritu Santo te empieza a revelar todo lo que es pecado. Y entonces tú caes muerto, ¿sí? Tú caes muerto en pecado. Porque el pecado te lleva a muerte. ¿Y qué es muerte? Separación con Dios. Entonces cuando tú vas a orar, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por los pecados que a lo mejor ni te diste cuenta que hiciste. Perdóname, Señor, de los pecados que hice este día. Pero recuerda que, y eso te va a permitir ¿qué? Eso te va a permitir tener comunión con Dios, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ahora, ¿te acuerdas del mal que hiciste? Arrepiéntete y pídele perdón para que tengas comunión con Él. Y cuando tú tienes comunión, entonces Dios te revela sus misterios que están en el tercer cielo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A ver, entonces ¿Dios dónde está? En el tercer cielo. ¿Y qué es lo que te revela Dios? Las cosas profundas que tiene Dios. Las cosas profundas de Dios, que te da a conocer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que es una palabra directa para ti y la que yo oro para mí. Pero para ti y para mí es importantísimo no perder la comunión con Dios. ¿Y cómo logro esa comunión? Número 1, haciendo el bien. Porque si tengo comunión unos con otros, entonces estoy en luz. ¿Sí? Estoy en luz. Tú estás en luz cuando tú estás haciendo el bien. Amén. Entonces, cuando tú estás haciendo el bien, estás en luz. Y si estás en luz, tienes comunión con Dios. Y entonces Dios te edifica, Dios te guía, Dios te guarda. Fíjate qué impresionante. ¿Cuántos de nosotros oramos en la mañana diciendo: Padre mío, guárdame de todo mal? Y más en estos tiempos. Guárdame, Señor, de todo mal. A donde yo vaya, yo te pido que tus ángeles, ¿a quién estás pidiendo? A Dios, que envíe sus ángeles para que te estén guardando. Pero si tu oración tiene estorbo, no llegó a Dios, entonces Dios no te va a contestar. Aunque digan: no, pero es que Dios es misericordioso. Sí, misericordioso para perdonar tus pecados. Su misericordia es nueva cada mañana. Pero Él te está diciendo, el Señor, que te arrepientas de tus pecados. Por eso es la misericordia. Por eso dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, o sea, al trono del favor de Dios, para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Por qué la tengo que alcanzar? Pues porque Él tiene que perdonarme mis pecados. Para que la sangre... Y además tienes lo más maravilloso. Tienes al Señor Jesucristo, que es tu abogado. Es tu abogado para con el Padre. Cuando tú te arrepientes de los pecados, dice Primera de Juan, recuerda aquí, dice Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O sea, no está revelada. ¿Sí? Tú puedes traer versículos que dicen: aquí está en mi corazón, pero yo le hice un daño a fulano tal, o hice mal para alguna persona. Pero entonces sí tienes el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Sí tienes el conocimiento de palabra, pero te está diciendo Dios: si tú dices que no has pecado, y que es pecado no hacer el bien. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, mis hermanos, tú y yo lo que tenemos que hacer es nunca decir que nunca has pecado. Ahora, si sabes que hiciste el mal, pues está muy claro, pecaste.
Y no puedes decir como ese hermano que dices, pues sí, yo le estaba haciendo daño a mi esposa, pues estaba siendo infiel, pero no perdí comunión con Dios. Pues estás muy equivocado. Estás totalmente equivocado, porque está muy claro que perdiste comunión con Dios y tus oraciones no llegaron. ¿Sí? Como dice el versículo que empezamos a leer, si tú tratas mal a tu esposa, entonces tus oraciones tienen estorbo. Entonces, quiere decir que le estoy haciendo un mal. Ahora velo, llévalo a todos los lados. Entonces dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? En primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué necesito para no pecar? Hacer el bien. ¿Qué necesito para no pecar? Hacer el bien. Si alguno hubiere pecado, o sea, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Imagínate el Señor Jesucristo intercediendo por ti. Pero ni el Señor Jesucristo puede interceder cuando tú estás en pecado, porque estás separado también del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo te dice, bueno, pues primero arrepiéntete de las cosas que hiciste mal. ¿Sí? Amén, Beatriz, así. Arrepiéntete de las cosas que hiciste mal. Ahora, ¿cuántas cosas sabes que hiciste mal? Tú mismo sabes, o sea, está tremendo este versículo de Santiago. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cuántas cosas sabemos hacer el bien y no lo hacemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el bien. Tú fuiste creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ve aquí al versículo Efesios 2. Efesios 2. Estoy en Gálatas. Dice 2:10, porque somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Para hacer el bien. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que mis hermanos, tú y yo tenemos que hacer el bien. Y si no hiciste el bien, pídele perdón a Dios con un verdadero arrepentimiento. No lo agarres como una letanía, perdóname Señor, no, arrepiéntete de todo corazón. Arrepiéntete de todo corazón. Porque el Señor dice que si tú no perdonas, ¿sí? Dice, mira, vamos a Mateo 6. Ese Padre nuestro que nos permite dice Mateo 6:14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también nuestro Padre, que es Padre Celestial. Mas si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Tampoco nuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará tus ofensas. ¿Eh? Fíjate bien el versículo. Estamos en Mateo 6:15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú también vas a ofender. Tú perdona las ofensas que te hicieron, pero tú también vas a ofender. Así es que perdona las ofensas de ellos para que yo te perdone las tuyas. Entonces aquí hay una condición tremenda, ¿no? Dice,
Dice aquí en Marcos 5, Marcos 11, perdón, vamos a Marcos 11. Dice Marcos 11, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis, y va a venir. Estás orando, estás en fe. Versículo 25, y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, o sea, las que tú hiciste. No estoy diciendo que pidas perdón por las ofensas que te hicieron a ellos, tú perdonas a esas personas, las perdonas delante del Padre, y cuando los ve, le dije, pues si te ofendí, te pido perdón, ¿no? Y el otro sabrá decir, no, a mí no me has ofendido, bueno, yo quiero estar bien con Dios. Así es que dice, cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre, que está en los cielos, te perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco nuestro Padre, que está en los cielos, perdonará tus ofensas. Mis ofensas. O sea, aquí el Señor nos está encerrando todo, diciendo, si tú no perdonas, entonces pierdes comunión conmigo. Yo no te voy a perdonar y no por eso voy a estar platicando contigo, si haces esto, hijo, y yo te voy a ayudar y te voy a llevar y lo otro. Si no te está perdonando, si el Señor no te está perdonando, entonces dice el Señor, tú tienes que perdonar. Amén. Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir muy importante? ¿Qué estorba mis oraciones? Hacer el mal. Porque el hacer el mal me lleva al pecado. Y el pecado consumado me lleva a la muerte. Si yo hago el mal, ¿sí? Si yo le hago el mal a quien sea, porque dice que le perdones las ofensas a cualquiera que te ofenda, ¿sí? Por eso dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno. Ahí no dice contra un hermano, contra alguno. O sea, cualquier persona, no creyente o creyente, hijo de Dios o no hijo de Dios. Pero me ofendió, yo lo perdono de todo corazón, porque mi función es amar al prójimo como a mí mismo. ¿En qué se encierra toda la ley y los profetas? En que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y que ames al prójimo como a ti mismo. ¿Ames a quién? Al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El más próximo. Me llamó mucha atención cuando busqué qué significa prójimo, pues el más próximo. ¿A quién tienes delante de ti? ¿Le estás haciendo el bien o le estás haciendo el mal? Tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? Tu más cercano. Sales mañana, te subes al metro y tienes un montón de prójimos. Te subes a tu coche y el que está a tu lado de tu coche es tu prójimo, el más cercano. Y a ese tienes que amarlo. A ese tienes que amarlo. Como a ti mismo. Es una meta. Y en eso vas a cumplir toda la ley. La ley y los profetas. Amén. Toda la ley la vas a poder. Amén. Entonces, mis hermanos, es hacer el bien. Ahora,
¿Cuándo vas conociendo el bien? A medida que vas creciendo espiritualmente, vas conociendo más el bien. Por eso nosotros decimos, perdóname, Señor, por los pecados conscientes e inconscientes. Por eso David le decía, Señor, muéstrame mis tinieblas. ¿Cuáles son tus tinieblas? Pues el mal que traigo. Las cosas que yo pienso que estoy bien, las cosas que yo pienso que estoy bien y que no me has revelado que están mal, entonces revélamelas, Señor. Revélame mis tinieblas. Porque ante tu santidad, Señor, yo si no llego a la santidad completa, sin santidad no te podré ver, Señor. Sin santidad no te podré ver. Entonces a veces hasta la manera en que hablas con una persona, le hablas golpeado, le estás haciendo un mal. Que nuestras palabras sean sazonadas con gracia, siempre con una sonrisa, ¿sí? Puedes estar, bueno, dentro de serio, pero no tienes por qué ser grosero, no tienes por qué callarlo, no tienes por qué, simplemente tienes que hacer el bien. Tenemos que hacer el bien. ¿Para qué tengo que hacer el bien? Para tener comunión con Dios. Y entonces que Dios me guarde, me proteja, me guíe, ponga sus ángeles, me prospere, envíe su provisión. A lo mejor eres muy diezmador, pero haces el mal, entonces no tienes comunión con Dios. Amén. Tú y yo tenemos comunión con Dios gracias a que hacemos el bien. Entonces, a medida que vas creciendo, se te va revelando más la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate, vamos aquí a Hebreos 5, mira. Hebreos 5. Habla cuando la palabra es revelada a los que tienen madurez. Dios siempre está revelando palabra. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, el uso, tienen los sentidos, que son tus 5 sentidos, lo que oyes, lo que hablas, todos tus sentidos, ¿no? Lo que oyes, lo que hablas, lo que ves, ¿sí? Los 5 sentidos. Para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento de qué es bueno y qué es malo. Esos son los maduros en la palabra de Dios. Y tú y yo debemos de ser maduros en la palabra. Seguir creciendo para que Dios nos siga revelando todos estos misterios y caminemos en reconocer lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Para qué? Para hacer el bien. Porque si estoy haciendo el bien, entonces estoy en luz como Él está en luz. Y entonces tengo comunión con Dios. Y entonces Dios me contesta. Amén. Mis oraciones no tienen que estorbo. ¿Sí? Pero si sé que está algo mal, sé discernir el mal y hago el mal, entonces el hacer el mal me hace caer en pecado y el pecado me lleva a muerte y la muerte me quita la comunión con Dios. ¿Sí? Y al estar fuera de comunión con Dios, entonces no son escuchadas mis oraciones. ¿Sí? Cuando tú discutes con una persona y estás mal y le dices, yo voy a orar ahorita por ti, que el otro, no, pero tú me caes mal y que me estás... No, ¿sabes qué? Reconcíliate con él. No puedes estar mal con nadie, porque tienes que hacerle el bien. Amén. Tienes que hacerle el bien a todos. Haz el bien y entonces tienes comunión con Dios. Y Dios te escucha.
y te contesta, ¿sí? Porque el Espíritu Santo llega a Dios, ¿sí? Llega a Dios, al tercer cielo, y escudriña las cosas que Dios tiene para ti y te las da a conocer. Si es que, mi hermano, no podemos decir que somos cristianos y que tenemos comunión con Dios y que el Espíritu Santo me está guiando y el otro, si hacemos el mal. Cualquier mal que hagamos, tenemos que estar siempre pensando en hacer el bien. Siempre pensando en hacer el bien. ¿Para qué? Para que tengamos comunión unos con otros. Amén. Mis hermanos, yo sentí importante compartir este tema que lo dimos ayer en varones, de la importancia de andar en el bien, haciendo el bien, siempre haciendo el bien, porque si hago yo el bien, entonces tengo comunión con Dios. No caigamos en donde dice la palabra de Dios, pero si decimos que no tenemos pecado y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Estamos, ¿qué? Mintiendo. Y entonces la palabra Jesucristo no está en nosotros. No que se haya ido, está contristado el Espíritu Santo. Amén. Así es que, mis hermanos, recuerda una cosa: la sanidad, la provisión, todo nos viene de Dios. Todo nos viene de Dios. Si nosotros pedimos perdón a los que hemos ofendido, los perdonamos sus ofensas, le pides perdón a Dios de tus errores, o sea, Señor, perdóname. Y vamos a terminar con esta oración. Yo quiero que tú le pidas a Dios perdón de los pecados conscientes e inconscientes. Si has maltratado a un hermano, a un primo, a un tío, le has hablado mal, te portaste mal con él, con tu cónyuge, con tu hijo, con quien sea, ¿sí? Yo te voy a invitar ahorita en este momento a que pidas perdón a Dios, ¿sí? Le perdones sus ofensas, ¿sí? Le perdones sus ofensas a ese hermano, y cuando tengas oportunidad lo veas, pídele perdón, reconcíliate con él, para que venga esa sanidad, esa prosperidad, esa paz, ese gozo. Recuerda que la comunión con Dios es gozo. La comunión con Dios es paz. La paz os doy, la paz os dejo, dice el Señor. ¿Cómo tengo esa paz? Pues porque me dejó a Cristo en mi corazón. Y Él es el Dios de paz. Entonces yo tengo que tenerlo avivado dentro de mí. Así es que, mis hermanos, vamos a orar. Y el que quiera hacer estas oraciones ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios por los pecados cometidos, por el bien que no hiciste y que se convirtió en pecado. Amén. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, yo te pido perdón por el mal que hice el día de hoy, Señor, o los males que haya hecho en estos últimos días o meses, o desde que llegué a Cristo, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por el mal que no hice. Estoy totalmente arrepentido en mi corazón. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de mis hermanos y de mí, de los que estamos haciendo esta oración, y nos perdones, Señor, y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, para que podamos tener comunión contigo, Padre Celestial. Yo sé, mi Dios, que te lo pido en el nombre de Jesús, porque Él es mi abogado, que está intercediendo delante de ti para que tú me perdones, Señor. Y yo sé que eres tú fiel y justo para perdonar todos mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque vuelvo a tener comunión contigo, Señor. Regresa a mí la sanidad, la paz, el gozo, la prosperidad, todo lo que tú me das, Señor. Todo lo que tú me das, Señor.
Te doy gracias, Señor, los pecados conscientes, inconscientes que cometí, el mal que hice, algunos pensando que yo estaba bien, Señor. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, pues qué gusto saludarlos a todos los que se conectaron, ¿sí? Bendiciones a todos, les mando un abrazo a todos, así es que mañana tenemos servicio de iglesia aquí en México. Gracias, Pati, gracias a todos, amén. Mañana tenemos servicio aquí presencial en la Ciudad de México, también lo vamos a tener presencial ahí en Valle de Bravo, así es que no dejes de seguir. El viernes hay prédica, ¿sí? Y el domingo los servicios, ¿no? Servicios tanto en Valle de Bravo como aquí en México. No dejes de asistir y gloria a Dios por que Cristo nos haya llamado, ¿sí? Que somos hijos de Dios. No dejaste de ser hijo. Cuando pecas no dejas de ser hijo. Sigues siendo hijo, pero estás separado. Por eso gracias a Dios por la oración que hicimos y podemos seguir en comunión con nuestro Señor en todo momento para alcanzar misericordia y entrar a ese lugar santísimo para el oportuno socorro. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye.